Bueno, pues bienvenidos también a los que se van conectando a través de redes. Les estaba contando, primera de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados para presentar defensa. ¿Para presentar qué? Defensa. Y esta palabra defensa viene del griego apología, que es de donde viene este término, apologética, que trata, como les contaba, la defensa. Digo entre comillas la defensa, porque la palabra no necesita que la defendamos, ¿verdad? Es más bien nosotros defender nuestra fe cuando es cuestionada por los demás. Y la Biblia dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande. Y escuche este término que es increíble: ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Di conmigo, razón de la esperanza. Lo cual significa que nuestra esperanza no es irracional. Nuestra fe no está peleada en contra de la razón. La fe no es caminar a ciegas, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces como cristianos, cuando nos hacen preguntas, ¿qué es lo que respondemos? Te vas a ir al infierno. Respondemos atacando porque es más fácil que dar una respuesta racional. Entonces es importante que estemos preparados, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a resolver algunas dudas, algunos conflictos. No es que vamos a creer por las evidencias, pero sí nos ayuda, como Juan Bautista, a recibir respuesta. ¿Te acuerdas de Juan Bautista? Él ya había creído en Jesús, lo había presentado públicamente como el Mesías. Sin embargo, cuando lo meten a la cárcel, su fe se tambalea y manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Mandó al infierno a Juan Bautista por su incredulidad o le dio respuesta? ¿Qué hizo Jesús? Hoy vienen muy callados esta mañana, ¿verdad? Se ve que no ganó el Toluca, mis hermanos. Cuando gana vienen bien contentos. ¿Qué le dijo? Díganle a Juan las cosas que suceden. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos andan, los mudos hablan, los paralíticos andan, Cruz Azul es campeón, y muchos milagros que ocurrieron en aquella época. Entonces Jesús responde a la pregunta de Juan. Cuando alguien nos cuestiona con un corazón honesto, nuestra obligación, Judas 1:22, es responderlos. Dice: convenced a los que dudan. Va a haber gente que no quiere creer, que su problema no es intelectual, que es moral, que su problema es que a lo mejor quiere seguir viviendo en pecado, que su problema es que está enojada con Dios. Pero hay personas que nacieron con cierta influencia, con una corriente atea, y tienen dudas y están sinceramente equivocados, y hacia ellos la Biblia nos determina la obligación de responderles. Por eso, como creyentes, que es importante que estemos preparados. Entonces hoy vamos a ver 3 mensajes que estarán respondiendo a preguntas polémicas como estas. ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué, si Dios es amoroso, permite tanta maldad, permite tanto sufrimiento? ¿Por qué permite las tragedias? Veremos en el segundo servicio por qué permite que nazcan personas con síndromes, con malformaciones genéticas. ¿Por qué permite que familias sufran esto? ¿Por qué permite la muerte, dice mucha gente, entre comillas, de inocentes? Y preguntas como estas que a veces no sabemos responder, hoy las estaremos respondiendo. Quiero aclarar algo bien importante, y es que hemos hablado muchas veces del propósito de las pruebas en el creyente, y no quiero hoy tanto enfocarme en eso, ¿ok? Se da por hecho que todos sabemos que a través de la prueba Dios obra diferentes situaciones para bien, pero hoy quiero más enfocarme esto en las preguntas que hacen aquellos que no son creyentes, y hablar no tanto de la prueba en nosotros y por qué Dios la permitió, sino porque un Dios bueno permite que haya en el mundo tanto sufrimiento. Y lo primero que haremos en este primer servicio va a ser establecer 2 verdades. La primera de ellas es cuál es el origen del mal, y la segunda de ellas es cómo sigue esto afectando hoy en día en el mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, no podemos hablar del mal sin saber ni siquiera qué es el mal. Y yo te quiero hacer esta pregunta y respóndete ahí en tu mente. Si alguien te preguntara qué es el mal, ¿cuál sería tu respuesta? El mal, por definición, lo vamos a ver, y la Biblia lo establece de forma muy clara. El mal no es algo. Si el mal fuera algo sustancial, algo que pudiéramos pasar a través de un tubo de ensayo en el laboratorio, entonces Dios, como el autor de todo, porque el diablo no es el autor de nada, el diablo solamente distorsiona lo que Dios ha creado. El diablo tiene el poder de corromper lo que Dios ha alterado, pero el diablo no tiene el poder de crear.
Dios sería entonces el autor del mal. Tendríamos que adjudicarle a Él la responsabilidad de que el mal existiera, porque Él es el creador de todo lo que existe. Colosenses 1:15, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sé que en este punto algunos me pueden decir: Jesse, ¿qué hay de las más de 450 veces que aparece el Antiguo Testamento la palabra mal, adjudicándosela al mismo Dios, mencionando que Él la envió, que Él creó calamidad, y viene del hebreo ra, que significa mal? Si tú lees esos pasajes, siempre hablan de algún tipo de juicio que Dios trajo. Entonces, si Dios llega a enviar sobre la tierra y sobre las naciones calamidades, pero es como una manera de establecer su juicio, de traer disciplina. Entonces es un mal para la gente, pero no es Dios atormentando por hobby simplemente a la creación. Entonces, si el mal en sí mismo no existe, ¿cuál es entonces el origen del mal? El origen del mal es una reacción, y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Lo primero que tenemos que entender es esto. Cuando hablamos de los atributos de Dios, y todos sabemos, Dios es amor, Dios es justo, Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso. Todo esto no son cualidades que Dios tiene, son parte de lo que Dios es. Cuando estudiamos en teología los atributos de Dios, hay una parte donde vemos la unidad de Dios y explicamos justamente esto, que es un error tratar de explicar los atributos por separado. Es el mejor ejercicio para intentar entenderlo, pero no es lo correcto, porque podemos llegar a creer Dios es esto, más esto, más esto, más esto, y Dios no es la suma de esas virtudes o cualidades o atributos. Dios es todos esos al mismo tiempo. Si Dios tuviera amor, entonces correríamos el riesgo de que algún día en la eternidad dejara de tener amor, y un día amanece de malas y decide aplastarnos como cucarachas porque nos dejó de amar. Pero ¿por qué podemos estar seguros? Porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene justicia. Dios es justo. Ahora, si amor, bondad, misericordia, justicia son parte de lo que Dios es, todas estas virtudes las conocemos entonces por medio de Dios. Todas estas virtudes van intrínsecamente ligadas a la persona de Dios. Cuando alguien no tiene presente a Dios en su vida, dado o debido a que Dios es todo esto, el resultado en la vida de esa persona va a ser justamente lo contrario. Si Dios es amor y no tengo a Dios presente, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Una vida llena de odio, de resentimiento, de egoísmo, porque no estoy teniendo el amor que proviene de Dios. De forma práctica y de manera explícita, en el Nuevo Testamento se nos enseña que amor, gozo, paz, paciencia, bondad, misericordia, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre, todo esto es, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Entonces, no es la obra de la carne del ser humano, es el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en un creyente. Y hoy sabemos que si yo vivo una vida en el Espíritu, conectado con Dios, en oración y en su palabra, como fruto, entonces voy a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si no estoy conectado a Dios, ¿qué voy a manifestar? Gálatas 5:17, las obras de la carne. Entonces, ¿qué es el mal? El resultado natural de no tener presente la fuente del bien. Es como si en este lugar apagáramos la luz y nos quedamos en tinieblas. ¿Qué sería lo que yo tendría que decir a las personas de media? Llévense la oscuridad o enciendan la luz. ¿Qué pensarían si les digo, llévense las tinieblas? No, es que no se las pueden llevar. Ese es el resultado natural de haber apagado la luz. Entonces lo que tengo que decir es, prendan la luz. La oscuridad en sí misma no se puede estudiar como la luz, que podemos descomponer a través de un prisma y ver todos sus colores. La velocidad de la luz se puede medir, pero las tinieblas no son algo que se puede estudiar, no son algo que se pueda medir, no nos gustan y son solamente el resultado de no tener la luz prendida. Algo similar sucede con la maldad. Aunque tú puedes ver las estadísticas de toda la gente mala en el mundo, es simple y sencillamente el resultado natural en nuestro universo de haber apagado
la luz de Dios en nuestras vidas. Cuando no lo tenemos presente, surge como resultado todo lo opuesto a lo que Él es. Dios es tan perfecto y tan necesario que el resultado de no tenerlo presente no puede ser bueno. Si yo pudiera estar apartado de Dios y no tener un resultado catastrófico, Dios no sería tan indispensable. Es tan indispensable como la luz que no puedes apagarlo y tener otro tipo de luz. El resultado serán tinieblas. Ahora, ¿dónde la Biblia enseña esto de forma explícita? Porque hasta este punto algunos dicen, suena bien, pero a ver, está medio marihuano, ¿no? A ver, no es como filosofía nada más. No. Te voy a leer el primer pasaje que nos habla de la primera ocasión donde se llegó a hallar maldad en la creación. ¿Cuál es el primer pasaje en la Biblia que nos habla del mal en el mundo? ¿Cuál es? Parece que están echando un rosario. ¿Creen que estoy hablando de Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Sí? Algunos dicen que si fue una pregunta capciosa, ya ven que me gusta molestar, es el bullying santo que tengo ese don, ¿verdad? Pero por supuesto que no es el huerto del Edén, porque que yo recuerdo antes del huerto del Edén cayó un hombre llamado, un querubín llamado Lucifer. Entonces quiero que nos vayamos mucho más atrás del huerto del Edén, porque irnos al huerto del Edén sería... no sería un buen ejercicio. No es la primera vez que se haya maldad y hay mucha polémica acerca de esto. No nos ayudaría tanto como ver la primera vez que hubo pecado en el universo. Dicho sea de paso, te hago una pregunta: ¿en el cielo se puede pecar? Dicen que no, pero ¿dónde estaba Lucifer cuando pecó? ¿Y cuál es la garantía que tenemos que en el cielo eterno no volverá a haber pecado? Muchos dicen, es que no estaremos en un mundo contaminado por el pecado, ni en un cuerpo contaminado por el pecado, ni habrá diablo que nos tiente. Cuando Lucifer cayó, no estaba en un mundo contaminado por el pecado, ni en un cuerpo contaminado por el pecado, ni había diablo que lo tentara. ¿Por qué cayó entonces Lucifer? ¿Y cuál es la garantía que tenemos? Que en el mismo mundo que viviremos nosotros, me refiero en el mismo, en el sentido que tendrá estas mismas tres características, no volverá a haber pecado nuevamente. Te sorprendería si te dijera que muchos apologistas creen que gran parte de la garantía que tenemos de que esto no va a ocurrir es haber pasado por este mundo caído. Pero eso lo vamos a ver hasta los siguientes servicios para que no se los pierdan. Ahorita nada más los quise dejar con esta duda. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver el pasaje que nos describe el primer pecado cometido en el universo. Este pasaje tiene una doble aplicación porque se describen características y atributos que no se le pueden adjudicar al destinatario de este mensaje, que es el rey de Tiro, sino que vamos a ver que hay una parte que va para él, pero que al mismo tiempo el Señor le está hablando también a Lucifer, porque estas características no son aplicables a ningún ser humano. Fíjense, no es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra mal o maldad, porque no es Ezequiel el primer libro en ser escrito. Pero si ordenáramos la Biblia cronológicamente, no en el orden de los eventos, en el orden que se narran los eventos, sino que sucedieron, entonces la primera vez que se habla de maldad sería este pasaje, porque antes de Lucifer no hubo otra caída. No podemos decir, repito, que fue Adán y Eva, porque esto fue mucho tiempo antes de Adán y Eva. Ezequiel 28, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová. Bueno, del 1 al 11 va dirigido al rey de Tiro. Para no leer tanto, me quiero brincar y quiero que vayamos a ver desde el versículo 11 en adelante. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y dices, ¿y por qué vuelve a decir al rey de Tiro? Bueno, porque seguramente estaba influenciado, poseído por Lucifer. Entonces hay pasajes del Antiguo Testamento que conocemos como pasajes con una doble aplicación. Dios nos está enseñando dos cosas. Es tanto una profecía de un juicio al rey de Tiro, pero también fíjate lo que comienza a hablar. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Tú eras lleno de hermosura y acabado lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿A poco el rey de Tiro estuvo en el huerto del Edén? Entonces nos damos cuenta que por eso es un pasaje con doble aplicación. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, ¿el rey de Tiro era un querubín? No. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Qué hombre ha sido perfecto según Romanos 3:10? Nadie. Pero aquí se habla de un ser que era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Luego habla de las razones por las que se corrompió, de cómo empezó a ser contratado, empezó a comerciar con la alabanza de alguna forma y se envanece y lo buscan tanto, ¿verdad? Y llama tanto la atención que dice, ¿por qué no puedo yo ocupar el lugar de Dios? Y ojo que no había un cuerpo contaminado por el pecado, ni un mundo caído, ni diablo que lo tentara. Entonces, la pregunta aquí, hoy no me voy a por qué esto pasa, sino ¿cómo es que entra la maldad en el universo creado por Dios? Vamos a estudiar este pasaje un poquito. Dice el versículo 15 que Él era perfecto en todos sus caminos. Esta palabra perfecto viene del hebreo tamim y significa entero. Viene de tamam, que significa completar. Entonces la Biblia no dice eras muy bueno, porque si dijera eras muy bueno, entonces implícitamente entenderíamos que también existe la posibilidad de ser muy malo, porque el bien es la parte contraria del mal. Pero lo que existía en la creación original no era el bien ni el mal, era solamente la perfección, la plenitud. Él no era muy bueno, era entero, Él estaba completo. Como te dije hace rato, Dios es la suma de todas las bondades que conocemos. Estamos en Dios, tenemos todo eso, tenemos plenitud, tenemos esta vida entera. ¿Qué es el mal? Es simplemente el resultado obtenido ante la falta de esa entereza, de la plenitud de Dios, de la perfección de Dios en nuestras vidas. Lucifer era entero, perfecto, estaba delante de Dios y reflejaba a Dios como tú y yo también tenemos que reflejarle. ¿Hasta cuándo ocurrió esto? Hasta el día, dice la Biblia, que se halló en ti maldad. Es la palabra Evel. De ahí conocemos en inglés la palabra evil, que es con la que describimos al diablo, ¿verdad? Evel significa mal, pero viene de una raíz más profunda, que es la palabra abal, y no significa hacer cosas malas. No, el significado de abal, fíjate, qué increíble, porque es la primera vez que se halló en el universo el mal en alguien. Pero ¿qué significa la raíz de esta palabra? ¿Cuál es el significado más profundo de lo que de repente encontraron en Lucifer? Distorsión o distorsionar. Entonces la traducción textual de este pasaje sería la siguiente: Lucifer, eras completo, eras pleno, estabas entero hasta el día que fuiste distorsionado. Vemos que la Biblia no habla en el inicio de bien y mal, sino de perfección, y el mal es la distorsión o la alteración de esa perfección. ¿Qué es el mal entonces? Según este pasaje, es la alteración de lo original. Lo original ligado a Dios es tan bueno, como te dije hace rato, es tan perfecto, es tan puro, que no podemos alterarlo y tener un resultado positivo. ¿Me estoy explicando o no? Distorsión o distorsionar significa alterar las características, el significado o la forma de algo. Entonces volvemos al pasaje: completo eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste distorsionado. Y si queremos hacerlo más textual, viéndolo, traduciéndolo conforme al significado de la palabra distorsión, sería: estabas completo, eras entero hasta el día que alteraste tus características. Él era Lucifer, quiso ser Dios, terminó siendo el diablo. Es muy sencillo. No es Dios creó al diablo, no, Dios creó a Lucifer. Cuando Lucifer
deja de estar contento con ese papel. Cuando Lucifer quiere alterar ese papel y quiere tener otro papel fuera del que tenía asignado, no es que Dios le dijo, como maldición serás el diablo. Dios es tan necesario que Lucifer no podía apartarse de Dios y tener un resultado positivo. Le voy a explicar con un ejemplo tonto, pero porque algunos pueden entender esto como, si me aparto de Dios, Él me chamusca. No, es el resultado natural. Tú necesitas alimento para estar fuerte. Si dejas de comer, ¿qué te pasa? Te debilitas. No es que el proveedor de alimentos dijo, le mandaré una enfermedad para que compre mi comida. No, es el resultado natural de no haber comido lo que tenías que comer. El alimento es necesario. Lo mismo que pasa en el mundo espiritual. Me aparto de Dios y caigo porque necesito estar conectado a la fuente de vida. Y lo mismo ocurrió en el principio de la creación, en el universo de Dios. Y lo mismo sigue sucediendo. Dios es tan bueno, tan perfecto, tan necesario, que nunca en el principio, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro podemos creer que podemos cometer la locura de decir, yo voy a seguir otro camino, no lo necesito tanto, no soy tan mala persona. Sí, no lo busco, no me congrego y no leo la Biblia, pero no soy tan malo. No, señores, el resultado de vivir apartados de Dios nunca al final va a ser bueno. ¿Y qué nos enseña esto? Número uno, Dios no es el autor del mal, es el resultado obtenido por la creación de Dios, cuando la creación de Dios no valora lo grande, necesario, bueno y perfecto que es Dios. Y creemos como Lucifer que puedo seguir otro camino y vivir la vida a mi manera, y voy a hacer negocios a mi manera, y tratar a mi familia a mi manera, y tratar a mi cuerpo a mi manera. Voy a hacer todo como yo creo que es mejor, y el resultado no va a ser tan malo. No. Separados de mí, Jesús dijo, Juan 15:5, nada podemos hacer. Siempre que una persona, una familia, una organización, una iglesia cree que puede hacer las cosas de otra manera distinta, fuera de la voluntad original de Dios, nunca tendremos un resultado positivo. Ve en la Biblia quién siguió su propio camino y terminó bien. Y vuelvo a repetir, no es que Dios dijo, te apartaste de mí, aleluya, pum, te maldo la maldición para que se te quite. Es el resultado natural. Gálatas 6, 7 y 8. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne recoge corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a recoger vida. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos de cómo aplica esto en la creación y cómo inclusive las supuestas catástrofes naturales no son tan naturales. Son provocadas por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Lo vamos a ver porque esto va a estar increíble. Pero primero tenemos que entender la primera verdad. Nosotros somos responsables. No es Dios a quien tenemos que culpar. Es a la humanidad. Es la creación de Dios la que tiene que asumir su responsabilidad. Ahora, ¿por qué Dios le dio esta posibilidad a la creación? ¿Por qué no los creó sin la posibilidad de desobedecer? Eso lo veremos en el tercer servicio. ¿Por qué no hizo Dios un mundo sin mal? Tenía que habernos quitado esta libertad y entonces cambiarían muchas cosas. Entonces, tus hijos, por ejemplo, son medio rebeldes a veces, ¿no? ¿O cuántos de sus hijos no son medio hijos? Levanten la mano. Pero ¿te gustaría que te ofrecieran un chip que van a poner en su cerebro con el que tú vas a programar por computadora lo que quieres que hagan, que digan, que coman durante el día? A ver, hoy lo voy a programar, que se levante y diga, mamita, buenos días, te amo, ya estoy listo para desayunar, me voy a cambiar, lavar mi cuarto, bañar al perro, estudiar para mi examen, te quiero mucho, ¿qué más quieres que haga? ¿Te imaginas a tu hijo así? Mamá, buenos días, ya estoy listo para desayunar, te amo mucho. ¿Quisieras así a tu hijo o así de rebeldote como es, pero natural? Entonces estamos de acuerdo que evitar el mal no es sinónimo de perfección, necesariamente. No se pierdan los 3 mensajes, van a estar buenos. ¿Cómo aplicamos esta verdad que estamos entendiendo a todo el universo y a todo el mundo que nos rodea? Fíjense un ejemplo de Isaías capítulo 24. Vamos a ver, según la Biblia, por qué en la creación hay catástrofes. Claro, como ya lo mencioné hace rato, que creemos que ha habido ocasiones como Sodoma y Gomorra, por ejemplo, donde Dios envía lo que conocemos como mal
pero que desde la perspectiva de Dios no es el mal como lo entiende el ser humano, sino que es un juicio de parte de Dios. Por una razón o por un hobby celestial. Isaías 24, fíjense. Viene subtitulado este pasaje como el juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí, es una profecía del futuro donde viene un caos y devastación total. Dice: Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, al siervo, a su amo, a la sierva, a la ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado. Ya aparece aquí ¿cómo se llama? El de a mí me gustan las gordas, las chicas, las ya chaparritas y... No, así está. Dice, como al sacerdote, al siervo, a su amo, a su criada, a su ama, al que toma prestado, al que vende, al que presta, al que toma, ¿no? Dice, como al que lo logró, así al que lo recibe, a todos. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Qué es lo que Dios dijo que iba a pasar? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Y por qué se contaminó la tierra? Dice la Biblia, porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Subraya el principio del versículo 6, por esta causa. ¿Por qué causa? Porque traspasamos las leyes, porque falseamos el derecho, porque quebrantamos el pacto. Es por esta causa que dice la Biblia, la maldición consumió la tierra. Por esta causa sus moradores fueron asolados. Por esta causa, dice, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, símbolo del gozo, enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad. ¿Por qué dice la Biblia? Por la vanidad. ¿Por qué disminuyeron los hombres? ¿Por qué vino esta catástrofe? ¿Por qué dice la Biblia 2 veces? Por esta causa. Di conmigo, porque traspasamos sus leyes. Porque si yo siembro en mi jardín una semilla de limón, ¿me va a dar naranjas? Voy a tener el resultado de lo que sembré. Y vuelvo al inicio del mensaje. Dios es Dios. Si no fuera necesario, no sería Dios. Que el resultado de un mundo apartado de Él es todo lo contrario a todo lo que Dios es. Y si nosotros simple y sencillamente viviéramos una vida en su voluntad, no es que evitaríamos el mal, porque somos parte del problema y estamos en el problema que es este mundo. Y muchos hombres de Dios en la Biblia sufrieron, pero siempre vieron, Romanos 8:28, cómo Dios, aún a través del sufrimiento, obró para bien. Y será parte de lo que veremos en el segundo servicio. Como personas que llegan a padecer, inclusive síndromes, la muerte, en el Señor tenemos la promesa de la vida eterna. Y lo peor que nos puede pasar, como Jesús dijo, es que nos maten. Pero si crees en la vida eterna, ¿cuál es el problema? Suena frío, pero eso le dijo a sus discípulos: no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden destruir su alma. O sea, no es muy alentador. Los manda un viaje misionero y muchachos, no se preocupen, los van a perseguir, pero miren, lo peor que puede pasar es que los maten. Gracias, Jesús. ¿Cómo oraríamos por los misioneros? Señor, guárdalos de todo mal, que no los toquen, protege su integridad, ¿o no? Nos fortalecemos en las palabras de vida eterna. Pero regresando a este pasaje, como te estaba diciendo, siembro limones, me da un árbol de limones. Entonces, yo vivo una vida fuera de la voluntad de Dios, el resultado natural va a ser todo lo contrario a lo que Dios es. Te voy a poner algunos ejemplos. Jesús dijo, toda la ley se resume en 2 mandamientos principales. Número 1, ama a Dios por sobre todas las cosas, Mateo 22:39. Número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Imagino a la gente preguntándole a Jesús: Jesús, ¿por qué permites que la gente haga tanto mal? Y Jesús respondiendo: ¿y cómo sería el mundo si la gente hiciera caso a mi palabra? Y si amaran a su prójimo como a sí mismo, ¿habría homicidios, secuestros, tranzas, fraudes, violaciones, traiciones, envidias, murmuraciones, chismes? No.
sería un mundo totalmente distinto. Entonces, no le preguntemos a Jesús por qué permite todo esto. Preguntémonos a nosotros, ¿por qué no le queremos hacer caso a Jesús? Porque si yo tengo un hijo de 5 años y le digo, no metas tu mano en el enchufe o tu dedo porque te vas a electrocutar y vas a quedar turulato y vas a andar luego de joven ahí echándole porras a los Pumas, Goya, Goya, ¿no? Ya para dejar tantito a los de Cruz Azul descansar, porque pobre, los traigo de bajada. Y el niño va, a gugu tata, mamá, ¿por qué me dejaste? Yo no te metí el dedo en el enchufe. Yo no te dije que no lo metieras. Yo te di una advertencia. ¿Cuántas veces no he enfrentado gente que tú amas y al ateísmo, voltear al cielo y preguntar, Dios, ¿por qué permites tanta maldad? Y Dios agarra su palabra y dice, se los dije. ¿Y por qué lo permitiste? ¿Querían que les pusiera un chip en la cabeza para ser como el niño programado desde la mañana? Te di mi palabra como manual de vida. Te dije, es lámpara a tus pies, lumbrera tu camino, Salmo 119, versículo 105. Tropezaste y estás perdido porque no tienes esas lumbreras. Si yo camino con su palabra, no voy a tropezar, no me voy a perder. Voy a llegar al plan de Dios. Voy a comprobar, Romanos 12:2, su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Enfrentaré adversidad, pero descubriré su mano en todos y cada uno de mis problemas. Pero cuando yo decido hacer mi voluntad y como Jonás agarro mi barco y en vez de ir a Nínive pago mi pasaje para irme a Tarsis, me va a acabar tragando la ballena. No puedo tomar un camino alterno al plan de Dios para mi vida y pensar que el resultado final va a ser bueno. Si el mundo hiciera caso a la palabra de Jesús y amara a su prójimo como a sí mismo, las cosas serían distintas. Otro ejemplo, Pablo dijo a Timoteo, y lo vimos el domingo pasado, me tocó predicar en el norte, lo compartí con ellos hace 3 semanas, porque el antepasado anduvimos en Querétaro, no estuvimos por acá. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de por qué la gente se aparta de Jesús? Y vimos como el amor al dinero, el amor a los placeres de este siglo, luego a veces nuestras deudas por los complejos nos llenan de ansiedad. Y leíamos que Pablo decía a Timoteo que raíz de todos los males, ¿cuál es? ¿La suegra? No, esa es la segunda causa, acuérdense, no la primera. La primera es el amor al dinero. ¿Cómo sería el mundo si la gente no amara el dinero? De entrada, como lo vimos en aquella ocasión, no viviríamos endeudados, con todo el estrés que la deuda conlleva. Estaríamos más sanos, porque está comprobado que del 80 al 95% de las enfermedades son causadas o detonadas por el estado emocional de las personas. Puede ser envidia, la amargura, resentimiento, y todo esto es una forma de estresar al cuerpo. Entonces, mucha gente está enferma y luego voltea al cielo. ¿Y por qué me enfermé, Señor? ¿Y por qué me pasó todo esto? Debilitaste tu sistema inmune, empezaste a alterar tu ADN y tiene que ver con el estilo de vida que llevas. Está comprobado. Por ahí tenemos en la librería un libro que se llama Emociones que Matan, lo estoy leyendo, del doctor Don Colbert, y explica todo esto con fundamento científico, con cada una de las emociones y lo que trae en todo nuestro cuerpo, y es impresionante. Impresionante. La gente voltea al cielo, ¿y por qué permitiste que yo me enfermara? Y no estoy diciendo que siempre esta es la razón, porque se enfermó Job y se enfermó Pablo y no era por esto, y a veces Dios tiene otros motivos. Pero tú ves en la Biblia y fueron casos muy excepcionales. Pero el pueblo de Dios siempre fue un pueblo generalmente enfermo o generalmente sano. Era un pueblo sano y fuerte. Y hoy la iglesia está muy enferma. Hoy la iglesia está débil. Y no digo espiritual, también físicamente. Y gran parte de esto sí son nuestros malos hábitos físicos, pero también gran parte de esto es todo el estrés que tenemos. Y hay muchas razones, y una de ellas es justamente que por amor a las riquezas voy y me endeudo, y luego como no puedo pagar, me estreso, y el estrés empieza a matarme lentamente. Tendríamos mejores finanzas personales, tomaríamos mejores decisiones, tendríamos una vida emocionalmente más estable, no por tener menos dinero, sino por tener más paz. No existirían las guerras, porque estas están provocadas justamente por el amor al poder que tiene el ser humano. Por ahí tengo un mensaje que el lunes compartí, donde vemos las estadísticas de qué pasaría
si el mundo invirtiera en otra cosa lo que invierte en armas. Por ahí recuerdo una de ellas, y es que en el año 2000, con el 1% de lo que invierten cada año en armas, podían darle de comer a todos los niños pobres del mundo. Y el mundo, en vez de decir, bueno, invertamos el 99%, dijeron, no, invirtamos más del 100%, incrementemos el presupuesto. Entonces, es absurdo, vuelvo a repetir, que la gente voltee al cielo y, Señor, ¿por qué permites todo esto? Señores, yo les he dado mi provisión. Hasta el agua se cayó. Vamos a patrocinar a Members Mark, el agua que toman los pastores, aprovechando. Antes de la pandemia era Bonafont, pero ya no hay presupuesto. Entonces es como que vuelvo al ejemplo de los hijos. Me gustan mucho estos ejemplos porque nos ayudan a entender mejor. Mamá, ¿por qué no me diste de comer? Te dejé la comida en el refri. Pero eres tan holgazán que no te atreviste ni siquiera a abrirlo y meterla al microondas o ponerla en el sartén. No, tú me la tenías que servir. Ahí estaba, tú no quisiste. A mí no me eches la culpa. Y si tu hijo va al hospital por enfermar porque no quiso comer y todos los días le dejaste comida, ¿el doctor a quién responsabilizaría? ¿A ti o a él por holgazán? El doctor, señora, ¿por qué no le dio de comer? Doctor, todos los días le dejé comida en el refri, pero el señor no se la quiso servir. Está tan ocupado viendo Xbox, jugando Xbox y viendo videos y TikToks en su cuarto que no pudo ni bajarse 5 minutos a calentar. Dile a tu hijo, te está hablando el pastor. Este es otro pasaje con doble aplicación. No sería culpa tuya, sería su responsabilidad. Y lo mismo con Dios. Señor, ¿por qué permites la pobreza? Ahí está mi provisión. La tienen ustedes, pero no la han administrado bien. Porque es una bola de egoístas, avaros, llenos de odio y amor al poder. Y lo han utilizado para sus fines perversos y maquiavélicos. Porque me honran con sus labios, pero como Jesús dijo y había profetizado antes Isaías, su corazón está muy lejos de mí. No tendríamos guerras, no tendríamos la muerte de lo que llamamos inocentes en bombardeos si amáramos al prójimo como nosotros mismos, si no amáramos tanto el poder. En este punto sé que algunos dicen, bueno, sí, todo aquello es provocado por el ser humano, pero cae de lo natural. No es tan natural. Te lo voy a mega resumir, pero te recomiendo mucho como complemento de un mensaje que compartí hace algunos años, titulado ¿Dónde estaba Dios el 19 de septiembre? Justamente una semana después del segundo terremoto que ocurrió en México, el 19 de septiembre. 2 19 de septiembre fatales hemos tenido en las últimas décadas en nuestro país. Y veías tanto sufrimiento y un colegio se derrumba y se le caen los niños y el reexamen y la gente se preguntaba, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué permite Dios todo esto? Y aquella vez les daba las estadísticas de cómo nosotros hemos ido dañando tanto nuestro planeta que hasta de esto somos responsables. Que si tú estudias en la línea de tiempo y en las tablas y en las estadísticas los terremotos fuertes antes de 1940 y ves ahora las estadísticas de ese año a la fecha, han ido incrementando exponencialmente y no se han duplicado ni triplicado, no, se han incrementado cuantitativamente, se han ido de forma escalonada multiplicando y multiplicando y multiplicando. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué habrá pasado en esos años? Algunos dicen, es que tenemos más máquinas para medir. Es cierto en cuanto a los pequeños, podemos detectarlos más, pero los grandes siempre han sido registrados por el ser humano. Porque no necesitas que una máquina te lo señale, ¿estamos de acuerdo? Se te mueve la tierra y sabes que o estás borracho o está temblando. Los terremotos grandes siempre han sido registrados. Ese es argumento de la gente para negar la realidad. Empezamos a hacer pruebas nucleares en el océano, creyendo que el mundo va a aguantar nuestras marranadas. Para nuestras guerras, para nuestro poder, por nuestra ambición, de la cual Dios dijo, ten cuidado porque es raíz de todos los males. Resultado comprobado por la ciencia, fracturamos la corteza terrestre. Las capas tectónicas se tienen que reacomodar. Si sucede con el fracking, que es la perforación del suelo, por ejemplo, y
creemos que va a aguantar pruebas nucleares nuestro mundo. En su reacomodo producen nuestros terremotos. Sorpresa, también nuestros tsunamis. Se ha comprobado que en los últimos tsunamis devastadores de las últimas décadas, días antes hubo una prueba nuclear en la región. Trae nuestra tragedia, nuestros muertos por nuestra avaricia, por nuestra rebelión. Y qué fácil es voltear al cielo y decir: ¿por qué no permitiste, Señor? Digo, Dios, ¿por qué es Dios? Nos aguanta, pero pobres de los ángeles. Los imagino en el cielo así. ¿Oíste lo que dijo Gabriel? Sí, Miguel. Dios, ¿por qué es Dios? Pero yo creo que ellos han de tener un ángel psicólogo ahí en el cielo que los atienda, porque no sé cómo no enloquecen. O sea, los señores acaban de hacer sus pruebas y luego le echan la culpa a Dios. Y este es solamente un ejemplo de un montón de cosas. Calentamiento global que ha traído nuestras inundaciones y culpamos a Dios. Sí, son terribles las noticias y ver los lugares inundados y los niños sin casa, pero ¿quién es el causante? Dios. O habernos apartado de esa plenitud, como le explicamos en el punto número 1. Dios o nosotros con nuestro pecado. Talamos los bosques, afectamos nuestro ecosistema. Lugares de manglar que son destruidos para construir hoteles afectan el ecosistema, traen inundaciones, porque el mundo no fue creado para hacer lo que queramos con él. Y luego qué fácil es voltear al cielo y responsabilizar a Dios de lo que nosotros causamos. Es como que quemo mi casa y luego le digo a Dios: Dios, ¿por qué permitiste que quemara mi casa? Ganas dan a veces de ser Dios para voltear con algunos y decirle: no seas tarado. ¿No? Yo no lo digo como insulto, sino como adjetivo calificativo. ¿Sabes que la Biblia habla del simple o del tonto, que viene del hebreo petai, y su traducción más adecuada sería estúpido? Es que a veces no sirve el término tonto. A veces ya debrayamos del otro lado de la línea de la estupidez. Y ahí está el ser humano. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Contaminamos nuestro mundo, sobrecalentamos nuestro mundo, talamos nuestro mundo, destruimos nuestro mundo. El mundo responde y el culpable es Dios. Otro ejemplo, 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 al 20. Nuestro cuerpo es, ¿qué dice la Biblia? ¿El basurero municipal de Metepec o el templo del Espíritu? Deuteronomio 6, Dios le da una lista de alimentos a su pueblo, de lo que, Levítico 11, de lo que podían y no podían o no debían comer. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si nosotros cuidáramos nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es? ¿Sabes por qué en el Antiguo y Nuevo Testamento no se enfermaban tanto como ahora? De lo cual nos enfermamos. Y había otro tipo de enfermedades, pero generalmente era gente más sana, que vivía más. Sus hábitos eran totalmente distintos. Su alimentación era natural. Un día un hermano me dijo: pero Pablo dijo que el ejercicio físico para poco aprovecha, porque los brothers caminaban 15,000 pasos diarios. Y hoy el ser humano no camina más de 6,000. Hasta le da flojera pararse al baño. Papás le llaman a sus hijos para que les acerquen el control que tienen en el buró de al lado, porque les da hasta flojera estirar la mano. Van al Oxxo en transporte o piden por Rappi la comida, porque qué flojera ir. Obviamente le sumas que además de que emocionalmente estamos destruidos por dentro, y eso nos ha alterado, como ya lo vimos, como pura cochinada, y no muevo literalmente ni un dedo, no camino estadísticamente ni la mitad de lo que se recomienda, que son mínimo, ¿sabes cuánto? 10,000 pasos al día, así mínimo, para al menos hacer algo. Obviamente mi cuerpo lo va a resentir. Además de eso, le doy puro atole.
Y como dice el pastor Alejandro Alducina, yendo a las 3 de la mañana, marcándole al pastor para que ore por mí, para que reprenda el espíritu de retortijón, ¿verdad? Pues no es el espíritu de retortijón. Entonces, ¿hay en la Biblia registros de enfermedades causadas por demonios? ¿Hay en la Biblia registros de enfermedades hereditarias? ¿Hay en la Biblia registros de enfermedades que el Señor permitió? Pero hoy en día hay un mundo de enfermedades cuyo registro no vemos tanto en la Biblia, que es el de gente que tiene malos hábitos. Y otra vez, qué fácil es culpar a Dios. Yo he conocido cristianos que se han enojado con Dios porque un familiar suyo está enfermo y por qué permitió esto. Y vuelvo a repetir, no estoy generalizando, pero en muchas ocasiones tenemos que asumir nuestra responsabilidad y cuidar nuestro nuestro cuerpo, quise decir. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y podemos seguir todo el día hablando de las consecuencias del pecado. ¿Por qué tenemos a tantos niños sin padre que sufren, que no tienen identidad? La relación que hay entre esto y si no conocen de Cristo, lo que llegarán a ser el día de mañana cuando sean grandes. ¿Por qué suceden cosas como estas? Porque estamos en un mundo lleno de inmoralidad, donde el Señor dejó a la señora porque se fue con otra señora. Salud. Abandonó a los hijos, no les importó, y el culpable es Dios. ¿Tiene sentido esto? Ahora, no podemos regresar al huerto del Edén. No podemos volver a los tiempos de Lucifer, si me apoyan con el teclado, y no podemos cambiar lo que ya pasó, pero somos responsables de lo que va a pasar, al menos en nuestro entorno. No vamos a cambiar el mundo. Esta teología mal aplicada del reino, de que la iglesia va a establecer el reino para que Cristo venga, es una herejía. Jesús profetizó en Mateo 24 que el mundo iría de mal en peor, y no que la iglesia gobernaría, sino que al contrario, por aumentarse la maldad, el amor de muchos iba a enfriar. Y lo que va a aumentar es la apostasía. Y por eso he hablado en las últimas semanas por qué la gente se aparta de Jesús. Hoy hicimos esta pausa porque teníamos pendientes estos mensajes que iban a ser en un seminario en fin de semana y lo cambiamos para que todos lo pudieran recibir. Porque es importante que tengamos esta información. Pero sí podemos mejorar un poco o mucho nuestro entorno. No sé cuántos de ustedes estamos de acuerdo en que comenzamos a vivir la mejor versión de nuestra vida el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Pensé que habría más convencidos. Y si no lo has hecho, lo puedes comenzar a hacer. No digo que sea una vida color de rosa, pero sí que será una mejor vida. No que será todo perfecto, pero sí que mejor que la que tienes ahora. Será una vida plena, donde habrá adversidad y donde Jesús dijo: en el mundo habrá aflicción, pero confiad, añadió, yo he vencido al mundo. Donde podrás experimentar cómo, si le amas, todas las cosas obran para bien, y podrás experimentar cómo Dios tiene el control de absolutamente todo sobre tu vida, y aún situaciones adversas terminan teniendo un propósito favorable y hará que aquello de lo que hoy te quejas en un futuro termine siendo el motivo de tu agradecimiento. Pero vuelvo al inicio del mensaje. Fuera de esa plenitud, mi hermano, amigo que nos acompañas, si apagas el switch, no de la luz, sino Dios en tu vida, déjame, nada más te advierto, y no como amenaza, sino para que el día de mañana, por favor, no andes por allá afuera en el mundo amargado preguntando dónde está Dios y por qué permite esto en tu vida. Porque yo conozco gente así. Conozco personas, por ejemplo, que agarraron el coche, borrachos, se estamparon, se murieron, y la familia se enoja con Dios. No tienes que enojarse con Dios. Enójate con ese señor irresponsable que se olvidó que tenía esposa y que tiene hijos y que fue a manejar en esas condiciones. O que a lo mejor no fue el auto lo que maneja terrible, sino su cuerpo. ¿Por qué le dio un infarto tan joven?
Hoy tienes que hacer las paces con Dios y darte cuenta que tu enojo con Él ha sido un escape para evadir tu responsabilidad o para no responsabilizar a quien realmente tuvo que ver con el asunto. Entonces te decía, tú apagas el switch de Dios en tu vida, el resultado van a ser tinieblas. No es que te esté maldiciendo, es lo que la Biblia enseña. Nunca el pueblo de Dios apagó el switch y el resultado fue bueno. Lee el libro de los jueces. Cada que clamaban a Él, luz encendida. Cada que se apartaba de Él, luz apagada. Ve el resultado de la iglesia primitiva: perseguido, switch encendido, la iglesia crece. 312 después de Cristo, Roma adopta el cristianismo, la iglesia se confía, apaga el switch, deja de buscar a Dios con ese fervor, la luz se apaga. ¿No es nuestro querido México un ejemplo de esto? Con gente tan linda, con un lugar con tantos recursos naturales, con una posición estratégica en el mundo. Tenemos todo para ser un país próspero. No debería de haber tanta pobreza como la hay, ni tanta delincuencia. Es tristísimo. Pero hace poco platicaba con algunos de los estudiantes del colegio y les decía: ¿quieres una evidencia de que la palabra de Dios tiene poder? Mira los Estados Unidos de Norteamérica. Es un país que fue plantado con la palabra de Dios en la mano. En su moneda pusieron: en Dios confiamos. Leían la Biblia en las escuelas. Va en decadencia desde que han echado fuera a Dios de sus vidas, porque hay un partido totalmente liberal y cada vez llegan más personas de fuera. Pero los pioneros americanos era gente que confiaba en Dios y amaba a Dios, y sus leyes fueron hechas con la Biblia en la mano, y por eso ha sido por décadas la potencia mundial, porque lo que se planta con la palabra de Dios en la mano prospera. Y cuando la arrancas de tu vida, vuelvo al punto inicial, el resultado no va a ser bueno. El resultado va a ser catastrófico. Y ahí está México. México tiene recursos naturales más que Estados Unidos. Tenemos playas tan preciosas, tenemos gente tan linda, gente con tantos dones, con tantos talentos. Tenemos todo para ser un país próspero. ¿Cuál es la diferencia? Ellos tuvieron a Dios. Nosotros nunca lo hemos querido tener de esa manera. Solo un pequeño remanente. Pero hemos sido históricamente un país idólatra. Y en vez de que el pueblo de Cristo vaya en contra de esa corriente, ahora nos sumamos a esa idolatría. ¿Por qué tú te quejas de que tienes a alguien que adora una imagen, una estatua, y tú eres idólatra con algún líder religioso? Desde el punto que me escuchas a mí hablar pero no lees la Biblia, eres un idólatra, porque recibes del ser humano pero no de Dios. Desde el punto que vienes con el pastor: ore por mí, pero no fuiste antes a buscar a Dios en oración, eres un idólatra. Desde el punto que publicas en tus redes las frases célebres de tus predicadores favoritos pero no la Biblia, eres un idólatra. Desde el punto que muchos pastores publican sus fotos con sus frases y no la Biblia, son unos idólatras de su persona. Toda la iglesia se ha llenado de ego y de idolatría, y le echamos la culpa a Dios. En medio de esto recuerdo, y quiero terminar con este pasaje de segundo libro de las Crónicas. No tengo idea dónde está, pero léelo todo hasta que lo encuentres. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, la promesa es: entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos juntos y digámosle: Señor, conforme a tu promesa, hoy oramos
buscamos tu rostro. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestro pueblo. Perdona los pecados de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, de nuestros antepasados. Perdón por nuestros pecados personales. Ya no queremos vivir fuera de la fuente de perfección. Ya no queremos apagar más el switch. Asumimos la responsabilidad por nuestras tinieblas. Y si estaba enojado contigo, dile: Señor, hoy quiero hacer las paces. Hay cosas que sigo sin entender, pero hoy me queda claro que si alguien tiene que asumir la responsabilidad de todo lo que conocemos como mal, somos nosotros, por apartarnos de ti. Y no lo decimos para salir llenos de culpa, sino para cambiar nuestra visión de la vida y entender cuánto te necesitamos. Dile: Jesús, te necesito tanto. Perdona nuestra idolatría. Perdona nuestra rebelión. Señor, creemos que tu sangre nos limpia de todo pecado. Y hoy te queremos rendir nuestras vidas y pedir que tú vengas a gobernar en ellas. Dile: lléname de tu presencia, que habite en mí tu Espíritu Santo y pueda ser lleno de ti y no de la corriente de este mundo. Que pueda ser influenciado por ti y por tu palabra y no por la corriente de este mundo. Quiero comenzar a sembrar para el Espíritu y del Espíritu recoger vida. Dile: Señor, transforma mi entorno y permíteme comenzar a experimentar cómo es verdad que en ti llevaremos fruto, mucho fruto y más fruto, pero separados de ti hoy nos queda claro, nada podemos hacer. Dile: gracias, Dios, por tu palabra y porque en ti vienen tiempos de luz en nuestras vidas. Nunca más apagaré la luz. Se mantendrá el switch prendido, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.